Bienvenidos a un nuevo video de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo son los Media Queries y los selectores especiales. Cuando diseñamos nuestra aplicación web tenemos que hacerla pensando en los diferentes dispositivos en los que se va a mostrar. Si nuestra página web va a trabajar con diferentes dispositivos, las dos variantes a la hora de diseñarlo es hacerlo responsive o bien adaptive. En la primera versión, responsive o fluido, vamos a adaptar dinámicamente la información que nosotros vamos a mostrar en el layout en base al tamaño de nuestro dispositivo. Por el contrario, cuando nosotros hacemos un diseño adaptive, generamos una URL diferente para cada uno de los dispositivos. Entonces, estáticamente tenemos un CSS que se va a ajustar a un tamaño fijo de dispositivo como 320 píxeles o 440 píxeles, y nos vamos a dar cuenta a partir de una URL que contenga, por ejemplo, m. y nuestra página web, o bien pasando algún parámetro dentro de la URL indicando que es una aplicación desktop, mobile o cualquier otra. El diseño adaptive ha perdido terreno últimamente, por eso en el diseño responsive aparece la idea de Media Queries que este video te va a contar. La idea de los Media Queries es sencilla. Nosotros hacemos una consulta al navegador preguntándole cuál es su tamaño. De esa manera nosotros vamos a poder hacer ajustes en nuestro layout y lograr que nuestra página se vea responsive, o al menos intentarlo. Pasemos entonces al primer ejemplo, que es el de las cajas. Veamos aquí las tres cajas dispuestas dentro de un contenedor. La caja 1 es gris, la 2 es azul, la 3 es gris. Estamos definiéndole un container display flex direction row. Eso permite ubicarla una al lado de la otra dentro de una sola fila. Y además le dijimos que tome como width 100%. Esto lo que hace es que se ajusten el tamaño de los divs en base al del contenedor, siempre tratando de ocupar ese 100%. ¿Sí? Fíjense que lo respeta muy bien. Cuando nosotros agregamos un texto como este lorem ipsum, fíjense que también funciona de manera responsive, ¿sí? Es decir, el texto se va a ajustar en base al ancho que tenga cada una de las cajas. Y no lo hemos visto antes, pero fíjense que el ancho de cada una de las cajas será el 33% aproximadamente, y se va recalculando cuando yo achico o agrando el dispositivo. Ahora bien, si nosotros achicamos un poquito más, ¿no? Y estamos dentro de un dispositivo móvil, fíjense que nos aparece un scroll bar porque ya no le da para seguir achicando nuestras cajas, pero hay un desperdicio de lo que nosotros estamos mostrando, ¿no? El contenido podría mejorarse para utilizar mejor el tamaño de nuestro dispositivo. Vamos a ver a continuación cómo funciona Media Query para lograr esto. Veamos cómo funciona la propiedad media dentro de CSS. Definamos media con un tamaño específico inicialmente para que veamos cómo funciona, ¿no? Vamos a decirle que cuando el dispositivo tenga exactamente 450 píxeles, le vamos a poner a nuestro body un background color bien feo. Vamos a buscar aquamarine. Con lo cual, lo primero que vemos aquí es que no pasa absolutamente nada, no hay efecto, ¿no? Ahora bien, si activamos mediante este toggle button las dimensiones y lo ajustamos exactamente a 450 píxeles de ancho, fíjense cómo ahora nuestro background color se ve en aquamarine. Por supuesto, es un poco frustrante estar seteando nuestro Media Query, es decir, las definiciones de media para cada uno de los dispositivos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es no definirle un width exacto, sino un max width, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos ajustar el tamaño
de nuestro dispositivo de esta manera, ¿no? O sea, y todo dispositivo que tenga menos de 450 píxeles va a tener este background color aquamarine, mientras que cuando superemos los 450 píxeles, fíjense cómo pasamos a tener nuevamente nuestro background color blanco, ¿sí? O no definido por defecto. Muy bien, en lugar de cambiar el background color de nuestro body, vamos a hacer algo que mejore el contenido de lo que estamos visualizando en base al tamaño del dispositivo. Entonces, para aquellos dispositivos que tengan 450 píxeles o menos, lo que vamos a hacer es cambiar de nuestro container la propiedad Flex Direction para trabajar con Column. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando estamos ante un dispositivo que tiene 450 o menos píxeles? Fíjense que tenemos 3 filas de una sola columna en lugar de tener 3 columnas con una sola fila. La segunda cosa que vamos a hacer es pedirle al div que se muestre con un width del 100%. Esto lo que permite es aprovechar aún más el tamaño de nuestro dispositivo e incluso fíjense que el lorem ipsum queda en un solo renglón. El único detalle que quizás pueda resultarte un poco molesto es que nuestro body tiene 8 píxeles de margin que se lo está poniendo el User Agent Style Sheet, es decir, esto forma parte de la definición de Chrome. Quizás si estás trabajando en Firefox, Safari o Edge, la visualización sea distinta. Eso se puede resolver de esta manera. Agregamos una definición para nuestro body donde tenemos 0 de margin. Y aquí vemos cómo se visualiza dentro de este dispositivo ficticio de 450 píxeles sin desperdiciar ningún píxel, ¿no? de margin. A su vez, cuando nosotros pasamos a 451 píxeles, esta definición de body margin no toma efecto porque el media no se satisface, ¿no? O sea, 451 píxeles no entra dentro de esta definición y nuevamente aparecen los 8 píxeles aquí, ¿no? Pasamos a 450, ¿no? Y el margin 0 definido aquí en media max width 450 píxeles está pisando la definición del estilo que tiene el User Agent. Vamos a presentarte a continuación un segundo ejemplo más pulenta. En este ejemplo te vamos a contar cómo diseñar una página web de una materia como algoritmos 3. En esta primera visualización, el dispositivo es mediano, de manera que aparece del lado izquierdo un menú donde podés ver los links a diferentes tecnologías y a la derecha la carta de presentación de la materia. De Japa vamos a ver cómo manejar con pseudo clases la posibilidad de que cuando nosotros posemos nuestro mouse sobre alguno de los links se cambie ligeramente el color de nuestro font. Bien, agrandemos un poquito el tamaño del dispositivo. Fíjense que ahora nos aparece, además del link, una pequeña descripción que ayuda a entender de qué se trata cada uno de los frameworks. Otra cosa interesante es que tenemos la posibilidad de activar el link también en la descripción. Esto lo vamos a ver más adelante. Y por último, ¿qué sucede cuando nosotros achicamos el tamaño del dispositivo para simular lo que sería el comportamiento de un celular, ¿no? Un dispositivo móvil? Fíjate que los links aparecen abajo de todo, ¿no? Es decir, es algo interesante porque si nosotros consideramos el orden, primero aparece a la izquierda el menú con los links y a la derecha la carta de presentación. Si nosotros vamos al dispositivo móvil, el orden es inverso. Primero aparece la carta de presentación y abajo el menú de los links. Esto se da justamente por algo que se conoce cuando uno trabaja en medios gráficos, que es lo que más llama la atención cuando tenemos una página es la parte derecha. En cambio, cuando tenemos el dispositivo móvil, lo primero que vamos a ver es lo que aparezca aquí. Y una vez que hagamos scroll, recién nos aparecerán los links a las tecnologías.
Vamos a ver cómo está implementado cada uno de estos chiches. Vamos a ver en principio cómo lograr el efecto de cambiarle el color cuando nos posicionemos ante una opción del menú. Lo primero que tenemos que ver aquí es que en esta lista de viñetas que se visualiza aquí, tenemos una clase Sidebar Menu Option siguiendo la convención de nombres BEM, y este Sidebar Menu Option la podemos ver aquí, ¿no? Trabaja por defecto con este color, ¿no? O sea, el color link es en definitiva una definición hecha en una constante o variable, si ustedes quieren decirle, sí, que está aquí, ¿no? Color link es este bordeaux. Y tenemos un color link hover que es un poco más claro, que es el que va a trabajar con la pseudo clase hover de este sidebar menu option, ¿sí? Es decir, la pseudo clase permite trabajar con determinadas variantes de una definición de una clase, de manera que le dé un poquito más de dinamismo, ¿no? O sea, si yo me posiciono aquí, fíjense que cambia el icono del mouse, marcando que estamos por hacer clic en un link, pero como yo le comenté aquí, el CSS no es lo mismo que, fíjense que claramente nos está avisando sobre qué elemento estamos parados, ¿no? Y así eso evita también confusiones de, che, yo quería React y me apareció Angular. Por supuesto, podríamos no haber utilizado esta variable, esta referencia, y haber utilizado un color black, ¿no? Fíjense que el efecto que tenemos aquí es el mismo. Pero bueno, el trabajo con estas variables a veces ayuda, facilita la definición inicial que queremos hacer y la podemos hacer acá, ¿no? Lo segundo que vamos a explicar es cómo agregar dinámicamente esta descripción basado en el tamaño de mi dispositivo, ¿no? O sea, acá no lo vemos, acá lo vemos. ¿Cómo logramos eso? Bien, podríamos hacerlo mediante un media query y trabajando internamente el anchor con algún span o algo similar. Pero en lugar de eso, lo que hacemos es agregar un atributo de HTML marcado como data-medio description, ¿no? Una cosa interesante que tienen los navegadores es que a partir de HTML5 todo lo que comienza con data asume que es información propia de contenido o de programación, ¿sí? En particular aquí es un ejemplito interesante donde ese data description va a formar parte del contenido o no en base a esta definición de media query que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es, para aquellos dispositivos que tengan 1001 píxeles o más, vamos a pedirle que agregue en el content, ¿sí?, dentro de nuestro anchor, parte del contenido, que lo que vamos a hacer es agregar la data description. Esto permite hacerlo dinámico, ¿no? O sea, no hardcodea un valor específico, sino que está en base a la definición de nuestro data description, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros borramos acá el data description de React, por ejemplo? Bien, lo que va a pasar aquí es que, por supuesto, al no estar, desaparece. No da error como nos tiene acostumbrados CSS, donde se prioriza tratar de renderizar la página a toda costa, ¿no? Entonces, eso es lo primero que pasa. La otra cosa que podemos ver es que la pseudo clase que se utiliza aquí es after, ¿no? O sea, este estilo se aplica para todo sidebar menu option, pero en particular una vez que se mostró el contenido, ¿no? O sea, podríamos haber puesto un before. Fíjense que lo que va a hacer es ubicar el contenido antes del anchor, ¿no? O sea, antes del contenido del anchor. Por supuesto, no es lo que nosotros queremos, por eso de hecho lo que estamos tirándole es un margin left para que no quede pegadito. También aplicamos estilos sobre el font para que se visualice en italic, un poquito más
chico que el link que tiene que ser más importante, y le damos un font en gris. Bien, de esa manera lo que termina pasando es que si estoy en 1001 píxeles o más dentro de mi dispositivo, visualizo o no visualizo la data description. Y por último, te queremos contar cómo es que pasamos desde este menú que está a la izquierda a el menú que aparece aquí abajo, ¿no? De hecho, tiene un nombre no del todo correcto, dice sidebar, pero después en todo caso lo podemos corregir. Estamos hablando de este menú de opciones donde tenemos cada uno de los links a las tecnologías correspondientes. Fíjate que para lograr eso, nosotros lo que estamos haciendo aquí es definir un media query que trabaje con dispositivos de 600 píxeles o menos. La parte importante, que es la que te vamos a contar, es la de Flex Direction, que en principio uno podría pensar, bueno, lo defino como column en lugar de row, ¿sí? De manera de ubicar el layout a la izquierda, ¿no? En una sola fila. A la izquierda tenemos el menú de links y a la derecha la presentación de la materia. Pero fíjate que eso respeta el orden en el cual estamos trabajando los dos contenidos de main, ¿no? De nuestro sidebar y el content. Entonces, como nosotros lo que queremos es justamente invertir el orden en el que lo vamos a presentar, vamos a trabajar con un column reverse, ¿sí? Además hay que poner hide auto, ¿sí? Porque si no, la verdad es que lo que va a pasar es que se rompe todo, ¿no? O sea, este link a las tecnologías queda ubicado acá, y bueno, tendríamos que hacer más toques para que quede bien, ¿sí? Este hide auto permite que el alto de cada uno de los divs ocupe lo que tiene que ocupar y se vea de esta manera. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.